Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este nuevo vídeo de la serie de la salvación. Me parece que lo habíamos dejado en Romanos 6:22, creo que es la última cita que habíamos visto. Tengo subrayada aquí la siguiente. Yo creo que no entró en el otro vídeo, entonces, bueno, si la estuviera repitiendo, borraría una de las dos, pero venga, lo vamos a retomar entonces con Romanos 8:1. Y bueno, Romanos al final ya este es el tercer vídeo que se está tocando, aunque es verdad que hace dos de la salvación simplemente se concluyó con esos inicios, ¿no? Pero bueno, el anterior me pareció muy interesante, todas las evidencias que salieron en esos primeros 6 capítulos respecto a esta verdad. Y vamos a continuar, no sé si estará por ahí, concluir Romanos hoy, quizá empezar algo de Corintios, pero a lo mejor no, quizá acabemos simplemente Romanos o nos quedemos al final, veremos a ver cómo va. Entonces, Romanos 8:1, y aquí nos está hablando de viviendo en el Espíritu, y nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación para los que ponen su deseo en obedecer los mandamientos que el Espíritu de Dios reveló en su palabra. Esto no es a causa de un deseo de nuestro propio espíritu, sino algo que provoca el mismo Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo o estamos poniendo y me refiero precisamente en cuanto a la mala interpretación de esta verdad, de que la salvación solamente depende de Dios, porque cuando la gente dice, bueno, pero es que hay que guardar sus mandamientos. Sí, bueno, pero es que el querer guardar sus mandamientos, el esforzarse por guardar sus mandamientos, el querer contemplar la Escritura para que nuestro modo de proceder esté conforme a la voluntad de Dios, viene dado por el propio Espíritu de Dios. O sea, es que esa transformación que provoca el propio Espíritu Santo viene manifestada por la acción de Dios, no porque nosotros de un día para otro digamos, ahora quiero obedecer al Señor. Es por una cuestión de que Él trabaja sobre nosotros. Entonces, la gloria le corresponde a Él, no al hombre. Y en esto es precisamente porque si nosotros podemos empezar a obedecer los mandamientos, podemos empezar a desprendernos de nuestra propia naturaleza, es por la acción del Espíritu Santo, no porque nosotros en nuestras propias fuerzas lo lleguemos a hacer. Porque además cuando nosotros... Y esto se estila mucho entre las personas que o bien están metidas en contemplar más la Torá, en que cumplir la ley es simplemente atender a los 5 primeros libros de la palabra, y se centran en eso y se piensan que porque ellos hagan, pues eso, o guardar un día, o una acción concreta, de celebrar una festividad concreta, se piensan que eso ya es guardar la ley. Y no es eso guardar la ley. Guardar la ley supone guardar toda la ley, porque la propia Escritura nos dice que si uno solo de los mandamientos no se cumplen, somos responsables de quebrantarla toda. Entonces, si no estoy criticando a que se haga una celebración de un día, a que se celebre la cena del Señor, o a que se celebren ciertas cosas. No es eso, pero las personas que se engañan a creer que porque están haciendo eso, están cumpliendo la ley, se están engañando a sí mismas, porque cumplir la ley, ninguno malo la puede cumplir. Y en el momento en el que hay un solo mandamiento que no cumples, no es como cualquiera de las cosas que esté haciendo no tienen validez. Y es por eso que no estoy criticando el que alguien haga algo concreto, sino que no estén vendiendo la moto, que no estén vendiendo la idea de que eso les va a hacer salvos porque es lo que hacen. O sea, están diciendo que eso es lo que les hace ser salvos, ¿vale? Si ahí está el problema, si el problema no está en que la gente quiera hacer algo, el problema es el enfoque que se le da a las cosas y el supeditar ese tipo de obras, ese tipo de acciones a la salvación. Pues bueno, pues no estamos entendiendo lo básico, ¿no? Lo fundamental del Evangelio. Y es que por mucho que tú hagas, en el momento en el que tú hayas... Pero que además no es en el momento en el que tú, a partir de tu conversión, no cumplas un mandamiento. Que es que no es eso. Que es en el momento en el que tú, en tu vida, hayas quebrantado un mandamiento, independientemente de todo lo que quieras cumplir, aun a pesar de la conversión, seguirás siendo culpable de haber quebrantado ese mandamiento, esos mandamientos. Nadie ha quebrantado en su vida un solo mandamiento, pero todos esos mandamientos quebrantados invalidan todo lo que hagas de la ley. Entonces, por eso, el depositar nuestra esperanza en nosotros, en nuestras fuerzas, es un engaño religioso, es un engaño
pues bueno, que si a la larga se mantiene es un engaño de condenación. No es que el propio engaño, sino que esa ausencia de entendimiento de la verdad revela que no hay salvación, porque la persona se sigue creyendo que porque ahora a partir de una supuesta conversión está haciendo una serie de obras, entonces todo lo anterior, todo lo que ha hecho mal a lo largo de su vida queda invalidado. No. Y esto no es, bueno, haced lo que queráis hasta que seáis convertidos. Y después de ser convertidos, entonces lo demás ya no cuenta. Porque si ya eres convertido, y pongámonos en el caso de que una vez que una persona es convertida, se vuelve perfecta, que no es el caso, no existe eso. Pero bueno, independientemente de eso, entonces todo lo anterior queda olvidado, porque tú además ahora estés haciendo una serie de cosas. No, que todo ese pasado está ahí, y que el sacrificio de Cristo viene no solo por los errores que se vayan a cometer a partir de la conversión, que se van a seguir cometiendo, indudablemente, sino por todo el pasado, antes de ser tocados por Dios en ese sentido. Entonces, la gente se engaña, es que se engañan. Y porque yo estoy haciendo esto, y porque yo estoy cumpliendo esto, que da igual lo que cumplas ahí en día, da igual, entre comillas, quiero decir, con respecto a la salvación, que todo el pasado, que todo cualquier engaño, cualquier mentira, cualquier momento donde Dios no haya sido tu prioridad en la vida, cualquier cosa que haya quebrantado la ley de Dios, a pesar del perdón de Dios, ya te hace responsable de haber incumplido absolutamente toda la ley. Entonces, no nos llevemos al error de pensar, no, porque ahora yo estoy cumpliendo esto, porque estoy celebrando esta fiesta, porque guardo el sábado, porque hago estas cosas, estoy cumpliendo la ley. Señores, vivimos en un mundo de fantasías y nos pensamos eso, porque entonces estamos afirmando que, bueno, hay un reseteo de mi vida, entonces ahora lo que yo sí estoy haciendo ahora cuenta, pero todo eso ya es pasado. No, tú eres responsable de haber quebrantado la ley, tú, yo y cualquiera, por todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, ¿vale? No solo por lo que hagas a partir de tu conversión, o sea, somos culpables por toda nuestra vida y responsables de ella, y para eso es el sacrificio de Jesús, para limpiarnos de todos los pecados, ¿eh? Entonces, por la gente que se engaña y a creer que porque está haciendo una cosita que, bueno, pues no sé, no, y además aquí nos lo está diciendo, y esto es importante, igual que hay 3 tipos de numeraciones para el pueblo judío, que está el singular, el dual, el singular para 1, el dual para 2 y el plural para 3, que esto se ha hablado en la serie de la salvación, un par de veces al menos. En cuanto a la construcción verbal, o sea, en cuanto a la conjugación verbal, también el lenguaje hebreo es diferente. Yo esto verdaderamente no lo sabía, y escuché el otro día una predicación así antigua, que os la recomiendo si la queréis ver, de José Luis Fernando Solares, que lo he recomendado muchas veces. Es una serie completa respecto al Salmo 23, donde cada predicación de una hora, este hombre lo enfoca en la mitad de un versículo, ¿no? En cada una de las ideas de ese Salmo 23, y me parece que son 24 vídeos aproximadamente, creo, no recuerdo, pero y en uno de ellos lo comentaba, que yo esto además lo desconocía, que el tipo de conjugación no es exactamente igual que como nosotros tenemos en castellano, sino que ellos tienen el presente perfecto o el imperfecto, o sea, ellos se mueven por ese tipo de conjugaciones, y como estamos viendo aquí dice, ahora, en presente, ninguna condenación. Entonces esto sería un perfecto, ¿no? No sería entre esos dos tipos de conjugaciones, entre el perfecto y el imperfecto es algo que estaría por suceder, el perfecto es algo que o bien ya se ha manifestado o fue manifestado, y el imperfecto es algo que o bien se manifestará o que aún no se ha manifestado. Pues en este caso nos lo está diciendo, ahora pues ninguna condenación, ¿por qué? Porque lo primero es una salvación que está determinada antes de la fundación del mundo, que se manifiesta en los hijos de Dios cuando son convertidos y llevados al Señor, pero que independientemente de que la salvación no esté manifestada en este momento, para esos elegidos ya es un presente perfecto, ¿vale? Que aunque no esté manifestado, pero en la conjugación misma, cuando nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo voy a seguir enfocando respecto a la distorsión que hay, porque es parte de la temática de esta serie. Entonces, cuando las personas están diciendo que una persona que ha estado perdida, que ha estado totalmente ausente de, no solo de la existencia de Dios, sino de buscar la obediencia, porque por nosotros mismos nadie lo hacemos, sino, bueno, pues que ha sido una persona, pongamos una persona atea, que no ha tenido en cuenta a Dios ni se ha interesado por su palabra.
Entonces, las personas que manipulan y que distorsionan y que dicen se puede perder la salvación, tienes que mantener la salvación, tienes que conseguir tu salvación y puedes perder tu salvación, ellos lo que están afirmando es que una persona que ha sido... Es que es muy grave el tema, es muy grave, porque se está diciendo, lo primero, que una persona que ha estado perdida desde el momento en el que el Espíritu Santo toca a esa persona, que Dios decide convertirla, esa persona puede entrar en un camino de mayor depravación que cuando era incrédulo, haciendo totalmente ineficaz esa obra de Dios sobre esa persona. O sea, lo que están diciendo es que una persona se puede llegar a depravar más de lo que era cuando era incrédulo. O sea, es que esas personas están diciendo, no, tú has sido tocado, has sido convertido, pero puedes perder tu salvación. Lo que estamos diciendo es, la obra de Dios es ineficaz. O sea, tiene taras, viene con fallos. Hay un defecto de fábrica porque el Señor o bien puede hacer que una persona finalmente sea salva, o bien se le puede escapar, se le puede ir, puede fallar, él puede haber tocado a alguien, pero que finalmente esa persona le falle, que no sea capaz de conseguir esa persona su salvación. Estamos diciendo que la obra de Dios es imperfecta, estamos llamando imperfecto a Dios. O sea, es que la implicancia de asegurar ciertas cosas a nivel doctrinal conllevan otras muchas. O sea, no es simplemente, no, porque pierdo la salvación. O sea, analiza lo que conlleva. Lo que conlleva es que tú estás diciendo que esa obra de regeneración es imperfecta por parte de Dios. O sea, porque no es una obra perfecta porque tú manifiestes perfección, porque entonces no haría falta el sacrificio de Jesús. La obra misma de Dios y nuestra perseverancia individual, personal, sería la que se encargaría de alcanzar la salvación. Pero es que el asunto no está planteado de ninguna manera así. La obra de Dios es perfecta porque la elección es perfecta y porque la consumación será plena, o sea, no habrá variación. Entonces, cuando se dice, no, se puede perder la salvación, se está diciendo que a Dios, que Dios finalmente se equivoca, pues que Él elige a una persona. De hecho, ¿para qué iba a elegir Él a una persona? O sea, ¿para qué iba a tocar a una persona impía? ¿Para qué iba a convertirla? Si después, sabiendo o entendiendo supuestamente nosotros que Dios es el portador de todo el conocimiento, o sea, todo lo sabe, si Él sabe que esa persona finalmente va a perder su salvación, la va a perder, ¿para qué Dios le va a convertir? Es que no tiene ningún sentido. O sea, y es que no tenga ningún sentido, es que es falso. O sea, Dios al que toca y al que convierte es porque lo va a glorificar. Romanos, yo creo que, no sé si llegaremos aquí, yo creo que sí, estamos aquí. De hecho, me parece que va a ser la siguiente cita, Romanos 8:30 creo que es. Lo vamos a mirar, pero es que, bueno, pues queda absolutamente fuera de toda duda. Sí, vamos a ir luego justo a esa cita. Pero es que a las personas que ha predestinado, esas entran al llamado o responden al llamado de Dios, esas personas son justificadas de sus pecados por la obra de Jesús, por la fe que tienen en la obra de Dios, en la obra del Hijo de Dios, para entregar su vida en propiciación por nuestros pecados, y a la par ya son glorificados a causa de esa justificación. Entonces, cuando todo forma parte de un conjunto, Dios no convierte al que no va a ser glorificado, porque es que el que no va a ser glorificado simplemente no es hijo de Dios, y por lo tanto, aunque en un momento dado dentro de su vida pueda incluso responder al llamado general del Evangelio, que puede ser, pues escucho el Evangelio y me planteo y me replanteo, y tal vez creo relativamente en lo que me cuentan, pero no lo estoy recibiendo por la fe de Dios. Es distinto. O sea, se ha hablado muchas veces, no es por insistir de nuevo en Judas, sino en todo momento donde Dios nos habla de apostasía, nos está hablando de ese tipo de personas. Pero ese tipo de personas, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Esas personas que Jesús les dice, nunca os conocí, ¿vale? Eso, aunque sea una afirmación negativa, está dentro de ese tiempo perfecto. Nunca os conocí, nunca fuisteis míos, nunca me pertenecisteis. Por lo tanto, aunque hayáis tenido una relación, un vínculo con el Evangelio, no sois míos. Esas personas no han sido nunca convertidas, nunca han sido tocadas por la fe verdadera de Dios. Entonces, no son personas que hayan sido convertidas y que hayan perdido su salvación, que hayan sido convertidas y hayan apostatado de la fe. De la fe no se puede apostatar. O sea, de la fe de Dios no se puede apostatar. Se puede apostatar de nuestra propia creencia, de haber contemplado, relativamente creído en lo que esta palabra nos está comunicando y finalmente rechazarlo, pero porque no se está creyendo con esa fe
qué se necesita por parte de Dios. Y entonces, por eso precisamente una persona convertida, aunque pueda seguir cometiendo errores, porque estamos bajo esta naturaleza caída, nunca, jamás, habiendo sido tocada por Dios, puede desviarse más allá de lo que estaba antes de ser convertida. Es imposible, es imposible. Y las personas que aseguran eso, simplemente un 90%, puede haber un porcentaje mínimo que simplemente no tenga entendimiento a día de hoy, no haya recibido revelación de esta verdad en ciertos aspectos, pero un gran porcentaje, un alto porcentaje, yo diría entre un 80 y un 90%, que manifiestan, que afirman estas cosas, simplemente no son nacidos de nuevo, no han sido convertidos, no han sido tocados por Dios, porque quien afirma eso, finalmente no entiende cómo funciona pues ese proceso de conversión, que es imposible que tú, a lo mejor habiendo ignorado, porque incluso antes de ser tú convertido, de haber sufrido ese proceso, ese nuevo nacimiento, esa regeneración, ese cambio en tu vida, antes de eso, tampoco tú estabas totalmente ajeno a que había ciertas cosas que no estaban bien, que nuestra propia conciencia nos revela que no es apropiado. Entonces, ahí hay un trabajo por parte de Dios, pero esa conversión aún conciencia más de verdad, de pecado, de justicia, por parte del Espíritu, pues es imposible que con esa concienciación por parte del Espíritu de Dios, del Todopoderoso, se pueda ir a un camino de mayor depravación. Simplemente eso se puede producir en personas que hayan tenido una relación con el Evangelio, pero que no hayan sido tocadas por Dios. Bueno, es muy obvio. Vale, entonces, no es por nuestra causa, no es porque nosotros en un momento dado digamos, ahora voy a obedecer a Dios. No, no, obedeces a Dios porque el Espíritu de Dios te impulsa a hacerlo. Es muy distinto. ¿De quién sigue siendo la gloria? De Dios, si entendemos la verdad. ¿De quién es la gloria cuando lo enfocamos bajo una mala interpretación? Pues a nosotros mismos nos gloriamos, ¿no? Yo ahora obedezco mucho, yo ahora cumplo esto. Sí, pero que Dios olvide tu pasado no significa que tu pasado, en el fondo, a día de hoy, todavía esté contando. O sea, que tu pasado y tú mismo, aunque hayas recibido ese perdón, eres consciente de lo que has hecho. Entonces, si te quieres engañar a pensar, pues que ahora soy muy bueno, que ahora soy muy santo, que soy muy justo, pues esas personas que se están pensando que ellas merecen el cielo, que ellas son ciudadanas del cielo, vamos, que de hecho a día de hoy ya están caminando entre nubes, pues esas personas probablemente no se están dando cuenta que van camino del infierno, como no sean verdaderamente tocadas por Dios, como no se les entregue la revelación y sigan pensando que ellos están caminando en la verdad, creyendo y atribuyéndose méritos en cuanto a la salvación, bueno, pues no por lo que diga yo, sino porque la palabra nos dice que es así. Gálatas 5:4, insisto, tantas veces dicha ya, ¿no? Es muy claro y muy contundente. Entonces, hoy se estila mucho yo estoy haciendo esto de la ley, yo estoy... Que sí, que puedes hacer esto, y no vamos a entrar a criticar a que si esto que estás haciendo es algo que está, especificado para el pueblo judío, porque hay cosas muy claras, donde en el Antiguo Pacto se nos dice que hay cosas para el pueblo de Israel, y no se puede negar, si es que además lo dice así, incluso se nos habla de personas que a lo mejor no siendo del pueblo de Israel, pues bueno, se tenían que, una vez circuncidados, ya podían entrar a formar parte de determinadas actividades, de determinados ritos, podríamos decirlo así, bueno, pero, o sea, no porque sí, y hoy se hace como porque sí, pues yo hago esto porque sí, y ya me creo yo aquí mesiánico, y yo hago esto, y ya me creo yo israelita, o sea, que es que hay una división, si es que, vamos a ver, yo en su momento de hecho hice un vídeo que no lo llegué a compartir respecto a las dispensaciones, y creo que sí lo he llegado a comentar al menos de pasada en algún vídeo, pero vamos, es que las dispensaciones, o el dispensacionalismo, otra cosa es el hiperdispensacionalismo y todos esos cortes o divisiones, subdivisiones que se hacen de manera equivocada, más allá de los que claramente nos muestra la palabra, y en algunos casos hay gente que defiende 7 dispensaciones, 9, no sé si hay gente que también habla de 8, pero bueno, más allá de eso no, pero si es que el dispensacionalismo es un conjunto de una o más dispensaciones, y la propia Biblia nos demuestra que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay 2 dispensaciones, de manera muy clara, por lo tanto el dispensacionalismo como tal no se puede negar, porque es un conjunto de 2 o más dispensaciones, y tenemos el Antiguo y el Nuevo Pacto, y dispensacionalismo es la manera de administrar una obra.
Entonces, si entramos de lleno a comprobar si hay dispensaciones o no, no se puede negar, porque Dios ha variado, Dios ha tomado partido para con el hombre en la manera de administrar su obra. Y hay un tiempo, y hay una labor que ha cumplido Israel, hay una labor, y hay determinados cambios donde Dios, de manera activa, ha tomado posición para intervenir, ha tomado posición interviniendo para dirigir al hombre hacia un camino adecuado, hasta dar por finalizado ese cumplimiento de ese plan. Pero es que no se puede negar, o sea, el dispensacionalismo, simplemente con Antiguo y Nuevo Testamento, el término ya está fundamentado, porque son dos dispensaciones. Por lo tanto, en cuanto hay dos dispensaciones, hay dispensacionalismo. Y esto se utiliza también para negar otra serie de asuntos, sobre todo a nivel escatológicos, que, bueno, pues ves a la gente hablando del dispensacionalismo como, bueno, menuda estupidez, pero si es que el dispensacionalismo es algo muy obvio en la palabra de Dios. O sea, pero simplemente en entender que la palabra de Dios está dividida en dos pactos, dos dispensaciones, dos maneras de administrar su obra. Yo no sé cómo puede haber dudas de esto. No, todo viene a consecuencia de lo mismo, de una ausencia de revelación, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Romanos 8, 28, 30. Vamos a llegar a este versículo, estas citas, que dentro de esta serie de la salvación en algún momento se metió también, yo creo incluso en el primer vídeo, en imágenes, en una imagen con el texto, pero es que es una obviedad, una evidencia tan clara que esto concluye con cualquier argumento que quiera hablar de que se pierde la salvación, de que tú tienes que conseguir la salvación, de que tienes que mantener la salvación. Madre mía, si tuviéramos que mantener la salvación, ¿cuántas veces al día perderíamos la salvación? Madre mía, no habría manera ni de... Claro, es que es eso, es que a las 4:20 has perdido la salvación, a las 5 la has vuelto a recuperar. Entonces, ¿cuántas obras y qué obras están haciendo que tú ganes y que tú pierdas? Y es que además, las personas que dicen, y esto es una encrucijada a la que invito a la gente a que pongan a aquellos que mienten sobre esta verdad, Cuando dicen que se pierde la salvación, evidentemente, si tú puedes perder algo es porque tú has conseguido algo. Entonces, a esas personas yo os invito a que siempre les hagáis la misma cuestión. Y siempre se van a callar, siempre van a ignorar, siempre van a darse la vuelta y no van a contestar. O simplemente, si fuera a través de manera virtual, no te van a dar respuesta. O sea, se van a ir por los cerros de Úbeda, te van a salir con cualquier otro tema para no afrontar eso. Porque claro, el tengo que mantener mi salvación le resulta más fácil de afirmar que decir cuándo has conseguido tu salvación. Pero, insisto, retad a la gente a que os diga cuándo esas personas han logrado su salvación. Van a tener más reparo en hacerlo, ¿no? Yo ya os digo que nadie me ha dado respuesta a eso, y siempre les confronto de esa manera. Si tú puedes perder tu salvación, entonces tú, por lógica, has tenido que conseguir tu salvación. ¿Cómo, cuándo y dónde tú la has conseguido para que los demás podamos también hacerlo, ¿no? Ya que esa persona nos está trayendo un evangelio nuevo, nos está dando una revelación nueva en cuanto a que esa persona sí puede perder su salvación y por ende la ha debido conseguir en algún momento, pues los demás deberíamos tener la suerte de conocer esa verdad que parece exclusiva de un grupito de elegidos, ¿no? Porque además esas personas que dicen, no, es que, o sea, el que afirma que la salvación es siempre, para siempre, o sea, una vez salvo, siempre salvo, porque es una vez salvo cuando Dios está elegido, el que afirma eso lo que está diciendo es que la gente peque. Entonces, estas personas tienen un nivel de pureza, un nivel de santidad, un nivel tan espiritual, son súper espirituales, tanto que ven algo que no pueden demostrar con la Escritura, ¿vale? Entonces vamos a ir a Romanos 8, 28, 30. Y aquí nos está hablando de más que vencedores. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito es una referencia al propósito de Dios, no a nuestro propio propósito, sino al propósito de Dios. Entonces, esto es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados al camino de Dios. Llamados. Vale, perfecto. Entonces, porque a los que antes conoció, es decir, antes de la fundación del mundo, ¿vale? Antes de que todo surgiera, también los predestinó. Entonces, volvemos a leer, porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, es todo un conjunto. No es algo que digas, bueno, el Señor hace una parte, pero tú haces la otra. No, es la propia predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación, es todo parte de una misma acción, ¿vale? Son acciones que en nuestra vida se acaban manifestando de manera progresiva, pero es parte de una sola acción de Dios. Es decir, esa elección que conlleva la propia glorificación, la salvación. Pues está claro, si hay una predestinación, señores, si hay una predestinación, no eres tú el que está eligiendo a Dios, no eres tú el que ama a Dios, no eres tú el que tú tienes esa responsabilidad de amar a Dios. Tú no puedes amar a Dios si Él no te ama primero. No me amasteis vosotros a mí. En esto consiste el amor, no en que nosotros le amáramos a Él, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Pues a causa de esa predestinación, nosotros respondemos a su llamado. A causa de su llamado y de esa conversión que Él provoca en nosotros, somos justificados. Y por lo tanto, al final del proceso seremos glorificados por su predestinación. Pero lo estamos viendo, es como un círculo donde todo está incluido, la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación. Todo forma parte de un conjunto y es una acción soberana de Dios. No hay participación humana, absolutamente ninguna. Y está muy claro. Versículo 30, Romanos 8, pero que tomando a partir del 28 es una idea completa, pero que es que el propio versículo 30... tira por los suelos cualquier otra interpretación, ¿vale? Es que eso es muy claro. Predestinación, predestinó. Es que no es... Esto lo estamos interpretando como queremos. O sea, esto no es estoy tomando esta palabra y estoy buscándole un contexto, pero si es que la palabra es muy clara. Predestinó. Vamos a mirar la palabra en texto original. Bueno, la palabra para hablarnos de predestinación, a los que predestinó, nos habla de prorizo, ¿vale? Prorizo. Y nos habla limitar de antemano, figurativamente predeterminar, determinar antes, predestinar, que no es que digas, es que es una mala traducción, es que nos habla de predestinación, pero porque nos está dando un concepto que no se entiende, lo está diciendo. Predeterminar, determinar antes, predestinar, a los que antes conoció, y este antes conoció no tiene que ver con el momento de la conversión. O sea, antes de todo eso, antes de que el primer humano encarnara la tierra, ya los conocía a Dios, porque los había predestinado. ¿Cómo podemos entender eso si a día de hoy siguen naciendo niños y entonces se supone que esos ya los conocía a Dios, pero se supone que han nacido? Pues sí, pues es que es así. Los predestinó. Al que van a hacer mañana y es hijo suyo, ya está predestinado antes de que el primer humano, antes de que la propia tierra fuera formada. Pues bueno, pues son cosas complicadas, complejas de entender para nosotros, pero es una realidad. Y la palabra es muy clara, predestinó. Cuando hay predestinación, no hay predestinación y libre albedrío son incompatibles. Vale, yo a veces, hablando del libre albedrío, lo enfoco a la voluntad que como seres humanos, como individuos tenemos, pero no al libre, hablando así, entrecomillado, pero porque, claro, muchas veces nosotros pensamos, pues es que si yo ahora mismo, en vez de estar aquí sentado, me acerco y quiero hablarle a la cámara, en un plano corto lo puedo hacer, tengo libre albedrío, pero es que tú tienes voluntad. El libre albedrío responde, o sea, es un término vinculado al destino, a que tú decides tu destino, ¿vale? Entonces, no. Cuando nosotros queremos enfocarlo precisamente a que tenemos capacidad de elección en nuestro diario vivir, pues eso responde a que tenemos una voluntad como individuos. Pero el término libre albedrío es absolutamente contrario y opuesto a la predestinación. Y la palabra de Dios nos lo dice claramente. No hay libre albedrío. Tú no puedes decidir, voy a rechazarte, Señor. Voy a ser convertido, pero no, Señor. Yo ahora mismo he decidido que no. No, que eres predestinado. Que si eres predestinado, independientemente de lo que tu carácter revele, de las... digamos, de la resistencia, de los problemas que le genere relativamente al plan de Dios, a lo establecido por Dios, sin ser problema, pero bueno, entendiéndolo así,
si lo queremos entender humanamente, no va a dejar de esa persona de ser parte de los glorificados porque han sido predestinados para ello, ¿no? Entonces, bueno, pues es una obra que no se puede deshacer, que no se puede, bueno, pues que no va a variar por la actitud humana, o sea, porque Dios ahora mismo no está a expensas a ver lo que nosotros estamos haciendo. Dios sabe lo que vas a hacer hasta el último día de tu vida. Lo sabe perfectamente. No solo lo sabe, sino que su acción creadora también ha predeterminado exactamente cómo van a responder, cómo van a ser el resto de tus días. Entonces, pues eso, estás diciendo no, porque hoy pierdes tu salvación y mañana la puedes ganar. Entonces, es que es eso, es que a Dios lo estamos volviendo tarumba, no sabe, porque cada día uno la pierde, el otro la gana, el hombre está ahí con los libros de la vida, con tachones, con borrones, que no, vale, que no, señores, que predestinación elimina todo eso, y elimina cualquier deseo del ser humano, de ponerse galones a sí mismo. Entonces, los creyentes son llamados al camino de Dios a causa de la anterior predestinación. La predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación, Pablo lo presenta desde el pasado, porque para Dios, que está al margen del tiempo y el espacio, todo está consumado. Precisamente es parte de ese perfecto, de ese tiempo perfecto. O sea, es algo que ya está hecho. No nos está diciendo, y a los que predestinó, a estos llamará, y a los que llamará también justificará y los glorificará. No nos está diciendo eso, nos está diciendo los predestinados, a los que ya predestinó, ya sucedió, o sea, es algo perfecto, ya está consumado, y todas las conjugaciones de los verbos es exactamente igual. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya está hecho, no es algo variable. No es algo que se vaya modificando sobre la marcha. No es algo que en ningún sentido ni dependa de nosotros, ni nosotros vayamos a tener la capacidad de poderlo variar. En ningún caso. Entonces, es un hecho que en nuestra realidad aún no se ha manifestado. Toda esta acción de Dios que conlleva la predestinación, sí, evidentemente el llamado una vez que hemos sido convertidos, sí, pero la justificación virtualmente está hecha, aunque no está manifestada como tal, ni la glorificación. Entonces, aunque es un hecho que en nuestra realidad aún no se ha manifestado, pero que ya es real para Dios, ya es verdad para Dios, es una verdad para Dios. Es un tiempo perfecto, es algo consumado, ¿vale? Por ello todo está determinado y no hay índice ni posibilidad de variación. Es un plan perfecto por parte de Dios. ¿Vale? No es el Dios ese que se imaginan los que dicen, no, porque se pierde la salvación, porque Dios, pobrecito, pues se va a llevar la decepción de que al final no va a conseguir alcanzar esa salvación que le ha regalado porque la pierde, entonces Dios se queda con uno menos, el diablo le gana algo más, ¿vale? Cuando estamos además diciendo eso, lo que estamos dando más crédito al diablo que a Dios, ¿vale? O sea, las cosas, todo esto es mucho más grave de lo que aparenta, ¿eh? Las personas a lo mejor lo ven como cosas, como temas menores, lo ven como son cositas que no conllevan nada, que simplemente conllevan a lo mejor, pues que no estemos de acuerdo con una doctrina, que implica muchas más cosas, ¿vale? Hay un subtexto que está hablándonos del propio poder, de la propia autoridad de Dios, de la propia capacidad de Dios, ¿vale? Y todo eso estamos atentando contra esa verdad, estamos rebajando su naturaleza. Bueno, el asunto es grave. Venga, vamos a pasar al versículo 33 y nos dice... Bueno, hemos leído hasta el 30 y diremos... Vamos a leer a partir del 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vale, entonces, que la salvación solo dependa de Dios es la única y más fiable garantía. Si de nosotros dependiera, la perderíamos cada día, varias veces al día. No una vez. No es que digas, bueno, una vez al mes he perdido mi salvación, pero luego 3 meses la he mantenido. Oye, luego otra vez la he perdido 2 meses, a los 5 meses la recupero. No es eso. Es una salvación que está sellada,
que está sellada, y la garantía es la predestinación de Dios, ¿vale? Y ese conjunto que conlleva no solo el llamado, sino la propia justificación y la futura glorificación, ¿vale? Entonces, si no dependiera de él, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Bueno, es muy claro. Venga. Seguimos. 8:35, 39. Vamos a seguir Romanos 8:35, 39. Entonces, vamos a leer el 34 por continuar el hilo y dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículos 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que nos amó. Lo mismo, es un tiempo perfecto. No es a quien nos amará, quien en un momento dado nos llegará a amar. No está hablando de eso, quien nos amó antes de la fundación del mundo, ¿vale? Antes de que nosotros pudiéramos sentir ese amor por el Señor, Él ya nos amó en ese tiempo perfecto. Entonces, y en ese tipo, para las personas que a lo mejor no estén entendiendo este tipo de cosas o les genere dudas, tened muy en cuenta eso, que yo ya os digo que tampoco lo sabía, pero es que es muy clave, ¿eh? Es muy clave cuando se nos habla, sobre todo respecto a la salvación y a eventos proféticos, cómo se nos conjuga precisamente los verbos, y cuando se nos está dando algo por hecho, algo ya consumado, como aquí nos está diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es algo perfecto, es algo que ya está hecho, es algo manifestado. Venga, entonces es algo ya consumado en sí. Entonces, si hay una consumación de ese amor de Dios que ha traído como consecuencia esa predestinación, que a día de hoy sigue manifestando el llamado para muchas personas, significa que esas personas que sí han respondido al llamado verdadero de Dios serán en su momento justificadas y finalmente glorificadas, como parte de ese amor inicial, ¿vale? Que es perfecto. Venga. Entonces, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, seguimos versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues, ¿por qué hay una garantía en palabras de Pablo? Porque Pablo sabe que esto no depende de sí mismo, porque Pablo está poniendo toda la confianza, toda la esperanza en el Creador. ¿Cómo esto se podría manifestar si hubiera una dependencia de nuestra fortaleza, de nuestra propia voluntad? No podría ser, porque nosotros mismos, aun habiendo sido parte de no solo de ese llamado, sino de esa conversión de Dios, seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo fallos, seguimos equivocándonos, seguimos reconociendo cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, si hay esta seguridad es porque la causa de esa salvación no presenta ningún tipo de variación, ¿vale? Y es por eso que todo responde a la voluntad del Señor, que no hay intervención humana en este sentido. Venga, bueno, pues hemos leído hasta el 39, vamos a pasar en este caso a Romanos 9, y bueno, pues es que hemos visto solamente, de momento 3 citas, 4, pues igual acabamos, porque ya estamos, queda poquito para la hora, queda un cuarto de hora para la hora, quizá veamos hasta el 9, empezamos algunas del 11, no lo sé, venga. Entonces, Romanos 9, 8, 24, sí, no veremos más del 9 porque aquí vamos a leer muchos versículos, entonces... Romanos 9, 8, 24, y aquí nos está hablando de la elección de Israel. Entonces, vamos a leer, dice... Bueno, y antes nos está hablando... De hecho, es que como vamos a leer hasta el 24, en vez de empezar a partir del 8, para tomar bien todo el contexto, vamos a empezar a partir del 1, aunque empezaremos luego a analizar a partir de esos versículos, del versículo 8. Entonces nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Empezamos a partir del versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bueno, puede ser más claro y perfecto. Es que es por eso que todo el contexto es analizar todo el libro, toda la escritura finalmente, pero cuando estamos sacando claves de Romanos, pues yo precisamente invitaría a la gente no solo ver el final de 3 vídeos antes de la salvación, donde empezamos con todas esas salutaciones de las epístolas, donde ya se tocó la primera cita de Romanos 1, sino el anterior vídeo donde todas las citas de Romanos fueron no solo un conjunto que a sí mismas se revelaban como una verdad sólida, sino todo esto igual, aunque hayamos visto tan poquitas citas, estamos viendo que insiste exactamente en lo mismo. Nos está diciendo que la promesa de Dios es conforme a su propia elección y determinación. Esto nos lo está diciendo en el versículo 11 y dice, vamos a leer primero otra vez de nuevo el 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, la elección, en este caso, de Isaac, esa elección de Isaac estaba ya hecha desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya había determinado que esa persona iba a ser la que iba a traer esa descendencia finalmente para el pueblo de Israel. Entonces, no es que Isaac hiciera méritos, y entonces entre Isaac y Ismael finalmente Dios eligió y le tocó a Isaac. Tiraron los dados y salió Isaac. Y Ismael pues le salió impar y no le tocó. No, es porque él era predestinado para ello. Entonces, y lo está diciendo, es que no solo está diciendo que hay una elección de Dios para que se cumpla su propósito, sino que está diciendo, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, no es por lo que tú hagas, por lo que finalmente entras al camino de Dios, sino que la elección de Dios hace que tú puedas entrar al camino. Es muy distinto, ¿no? El origen es totalmente contrario a la falsa interpretación que dan muchas personas, de que la responsabilidad está en nosotros finalmente, ¿no? Vale, entonces continuamos. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, no se compadece el Señor, ni tiene misericordia en función a lo que vea que tú hagas, sino que el Señor tiene misericordia y lo que tú hagas se ve condicionado por esa misericordia. ¿Vale? Es que es una interpretación totalmente diferente y herética en ese caso, porque estamos poniendo a Dios sometido a lo que haga el hombre, bajo esa mala interpretación. O sea, quien está sometido a la voluntad humana es Dios, cuando hacemos esa interpretación errada. Sin embargo, entendiendo la verdad de la Escritura, comprendemos que nosotros somos los que estamos condicionados por su elección. Y toda nuestra vida, finalmente, está determinada de esa manera, por Él. Venga. Y dice, y además que nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Vale? De Dios, porque por mucho que se confiese, como también se dijo, esa oración de fe, por mucho que se diga, inscribe mi nombre en el libro de la vida, si no es algo que, si eso lo hace una persona que no es de Dios, que no ha sido predestinada por Dios, independientemente esa persona lo hará por lo que sea. Lo vamos a poner en un caso hipotético, pues lo hace
porque está en medio de la congregación y para no sentirse menos, repite esa oración. O porque está con alguien y para agradar a ese alguien repite esa oración. Pero esa persona, si no es de Dios, da igual lo que repita, porque no es por lo que hace, y nos lo dice así. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, por mucho que tú hagas, pero en las personas que son hijas de Dios es en las que finalmente ese deseo de buscar al Señor va a surgir. El deseo sincero, ¿vale? Va a surgir. Puede haber un deseo basado en una falsa creencia de querer encontrar cierta respuesta a nivel espiritual, pues es una obviedad que hoy en día se está manifestando entre todas las personas que se dejan arrastrar por falsas religiones, por falsa filosofía, por falsa espiritualidad. Es evidente, pero esas personas no están recibiendo, no han recibido ni esa revelación por parte de Dios, ni esa fe por parte del Señor. Entonces, no es por el que quiere encontrar respuestas. El que recibe las verdaderas respuestas es porque Dios tiene misericordia de él. El que entiende esta verdad es porque Dios tiene misericordia de él. No es porque sea inteligente. No es porque sea inteligente, no es porque haya estudiado mucho, no es porque se ha dedicado a investigar. Es porque hay misericordia por parte de Dios. Y nos lo dice claramente. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, ¿qué decisión está teniendo aquí el humano? Ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, de todas maneras, y antes de que sigamos continuando, bueno, luego, o si no, vamos a retomarlo luego, pero está muy claro, de quien tiene misericordia es quien le permite, es aquel a quien finalmente lo acaba llamando a su camino, a quien no solo llama a su camino, sino que le da entendimiento para poder comprender su verdad. Y entonces modificar todas aquellas cosas que en su vida sepa, a la luz de su propia conciencia, de la verdad que el Espíritu deposita en esa persona, y cotejándolo con las Escrituras, reconozca esa persona que está haciendo algo malo, y entonces lo varíe. Por misericordia del Señor, no porque el hombre en ese sentido entonces saque a relucir una bondad o un interés en agradar a Dios que antes no estaba. No es por eso, es por un cambio que él produce. Y al que quiere endurecer, endurece. Al que no es de Dios, como no ha sido predestinado, no recibe finalmente ese llamado, no va a ser justificado ni glorificado, entonces esa persona termina por endurecerse. Termina por endurecerse porque finalmente el dejarse influenciar, el dejarse arrastrar por la corriente de esta realidad provoca eso. O sea, en el ámbito espiritual, si no tratas de conectarte al espíritu, si no se produce una conexión provocada por Dios con el mundo del espíritu, entonces eso produce endurecimiento en ese ámbito espiritual, ¿no? Entonces dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, lo está diciendo de manera muy clara. El que nosotros no podamos llegar a comprender no nos capacita a variar esta verdad de Dios. El que nosotros no podamos entender que, aunque hay una responsabilidad humana, la decisión primera y última respecto a la salvación responde a Dios, eso no nos capacita a nosotros a inventarnos una nueva doctrina, a decir, no, es que humanamente para mí es más entendible que Dios derrama indistintamente su gracia y nosotros respondemos al llamado. Es que no es eso, nada de eso es sostenido por la Escritura, es todo lo contrario. Y aquí lo que nos está diciendo a partir del versículo 19 es precisamente eso. Nosotros que no podemos concebir esta realidad plenamente, no lo podemos entender con esa mente que Dios tiene, nosotros no podemos ni discutir la verdad de Dios, ni presentar una verdad alternativa
ni hablar algo que sea distinto. O sea, simplemente nos tenemos que quedar en los límites que nos marca la Escritura. Y esos límites son que la decisión es exclusivamente de Dios. Y además nos lo dice así. De igual modo, y precisamente porque Él ha predestinado que desde el principio de la creación hasta el final del periodo de la humanidad va a haber salvados, pues precisamente por eso, o sea, eso en sí mismo también demuestra misericordia, porque de igual manera Él podría haber predestinado que los salvados hubieran nacido todos, por ejemplo, antes de que viniera el diluvio, que hubiera habido ese periodo de la historia y a partir de ese momento una nueva creación. Y sin embargo, Él ha permitido, no es que esté conforme, pero ha permitido que esta creación, que esta humanidad permanezca a lo largo del tiempo, de cierto modo dosificando en base a su elección, cómo los salvados van a ir encarnando y van a entrar en ese proceso de haber sido predestinados, ser llamados, ser justificados y glorificados. Entonces, pero eso es misericordia por parte de Dios, porque está permitiendo que personas que no son de Él, aún así existan y podrían hacerlo. O sea, simplemente podría haber hecho encarnar a los suyos antes e impedir que todas esas otras personas hubieran vivido. Bueno, pues sigue siendo misericordia, ¿no? Ahora, todo eso también va a conllevar después pues un juicio final en cuanto a lo que es la tierra, un juicio ante el gran trono blanco una vez que, antes de que se entre a ese periodo de la eternidad, o sea, va a conllevar otras muchas cosas el haber permitido que todo esto se vaya desarrollando, pero ahí hay misericordia por parte de Dios, el haberlo hecho de esta manera, el haberlo planteado así, porque bueno, hay personas que simplemente quieren pensar en su vida, en lo que es su vida terrenal, y muchas de esas personas que mantengan esa actitud por siempre, por no haber sido elegidos por Dios, es lo que van a experimentar, ¿no? Van a experimentar el placer, esta experiencia vital aquí, pero esa condenación eterna no va a haber esa libertad que hoy hay para hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, no va a ser igual. No solo va a ser un lugar de castigo y de tormento, sino que va a ser un lugar donde, aun dentro de, influenciados por toda esa maldad, que es lo que va a estar unido para siempre, en sí mismo esa condición va a resultar prohibitiva para la gente. O sea, las personas no es que digas, bueno, pues nos vamos al infierno y en el infierno de fiesta vamos a estar. No va a ser así, pero bueno, está claro. Entonces, aquí antes de retomarlo, ya que hemos leído aquí hasta el 24, que era lo que me había marcado yo en esta cita, en el versículo 11 nos decía, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, hablándonos en este caso de Isaac. Aquí precisamente nos está hablando del llamado, de la predestinación y de lo que en un futuro sería el llamado mismo de Isaac para cumplir esa labor. Entonces, ahí nos está hablando de dos de las cosas que nos hablaba en Romanos 8:30. Luego, en el versículo 12, nos dice, se lo dijo, el mayor servirá al menor, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, vemos la soberanía de Dios, no solo en cuanto a la predestinación, sino en cuanto al diseño. O sea, Dios determinó que el mayor serviría al menor. Él lo levantó por encima del primogénito, que en este caso era Esaú, ¿no? Entonces está claro, en este caso ya hablándonos de Jacob y de Esaú, en cuanto a que el primogénito no sería el que estaría siendo servido por el hermano menor, sino al contrario. ¿Por qué? Porque entraba dentro de ese propósito de Dios, y ahí se ve que hay una determinación por parte del Señor, que no es simplemente una predestinación, un diseñar las cosas y a partir de ahí lo que surja, lo que venga, lo que buenamente la humanidad puede hacer. Es Dios no solo tiene el pleno conocimiento, sino que su diseño responde a su voluntad, ¿vale? La presciencia precisamente nos habla de eso, de no solo el conocimiento previo, sino una voluntad determinativa para que las cosas sucedan, ¿vale? Conforme a su plan, conforme a su propósito.
Entonces, ahí está también manifestada esa soberanía por parte de Dios en ese versículo 12. Y luego en el 23, cuando nos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esto nos está hablando no solo de una predestinación, sino de la glorificación. Nos está hablando en un mismo versículo del principio y el final del proceso, la predestinación que traerá como consecuencia la glorificación. Por lo tanto, en base a ese versículo 30 que hemos visto, también conlleva el llamado y conlleva la justificación, ¿vale? Dentro de ese proceso del llamado también se encuentra la conversión. Por lo tanto, forma todo parte de un conjunto, es un todo indivisible, es una unidad, ¿vale? Así como la unidad, o sea, como la naturaleza de Dios responde a una unidad conformada por 3 personas diferentes, aquí en este caso 4 acciones diferentes, predestinación, llamado, justificación y glorificación, conforman una unidad, es todo un conjunto indivisible y por lo tanto no está sujeta a la intervención humana en ningún caso. Vale, bueno, pues ya hemos llegado, sí, a la hora. Luego eso, igual con la edición se recorta un poquito, pero no vamos a entrar ya a Romanos 11, esto ya lo dejaremos para el próximo día. Vamos a acabar con Romanos 9, 30, 33. Aquí nos está hablando de la justicia que es por fe. Y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, porque no tenían la fe necesaria para agradar a Dios, porque confiaban en sí mismos, porque se creían justos, porque se creían santos. Ellos no requerían, bajo esa mala interpretación, de un Salvador. Ellos creían que podían purificarse a sí mismos, que aun pudiendo reconocer los errores que habían cometido a lo largo de su vida, llegaría al punto donde podrían alcanzar estar en la presencia de Dios. Y eso es locura, absoluta locura, ¿no? Pensar así. Entonces, poner la fe en Cristo es sabernos dependientes de Él. Poner la fe en la ley es depositar la esperanza en uno mismo y en la propia capacidad humana. Y es un mal que se viene repitiendo hoy en día entre estas personas que siguen aferrándose a que porque hacen una cosa entonces sí son salvas, pero sin contemplar que la propia Escritura nos dice todo lo que haya, o sea, con un solo mandamiento que hayas incumplido, ya eres responsable de haber quebrantado toda la ley. Y Dios no nos está diciendo, también en esa conjugación de los tiempos, es un perfecto, es decir, lo que hayas incumplido te hace responsable, no te responsabilizará, no, incumplido. Es decir, un solo pecado, en ese sentido, te hace culpable de toda la ley, para siempre. Y si hay una justificación, es por el sacrificio de Jesús, no porque tú, a posteriori, sí que vayas enderezando tu vida, porque todo eso malo que hayas hecho no queda invalidado, no se invalida. Vale, entonces, bueno, pues es muy claro. Y lo está diciendo, y además nos lo habla, pues los gentiles alcanzan esa justicia, no por sí mismos, lo alcanzan porque Dios es el que justifica. Dios los predestinó, Dios los llamó, Dios los justificó y finalmente los glorificará. Entonces, ellos que iban, Israel que iba tras la ley, tras una ley de justicia, no la alcanzó en las personas que siguieron confiando en la ley, en las personas que a través de Jesús empezaron a creer en la verdad del mensaje, empezaron a tener la fe verdadera entregada por Dios y a saber que la ley no les podía salvar, fueron justificados también. Y nos lo dice, porque iban tras ella no por fe, porque las obras, si vienen a consecuencia de la fe, son válidas. Las obras que buscan empatar con la fe para con la justificación, no se hacen con fe, porque la fe, el primer entendimiento que te va a dar la fe de Dios es que tú no puedes salvarte a ti mismo, que tú no puedes justificarte, que tú no puedes conseguir nada para llegar a su presencia, que lo necesitas a Él para que Él obre ese milagro, ¿no? Ese inmerecido milagro. Entonces, y nos lo dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. No, tropezaron en que no creyeron en el mensaje de Jesús, en que esa verdad no les fue revelada. Y no les fue revelada porque no eran predestinados. Pero, así como también antes nos lo ha dicho, no es porque la gente de Israel sea de Israel porque van a ser salvos. O sea, Dios tiene hijos a lo largo de todo el mundo y responde no a que sean de la nación de Israel, de los cuales
de donde sí hay muchos salvados, sino de aquellos a lo largo de todo el mundo que Dios haya predestinado para salvación. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. A partir del próximo día lo retomaremos en Romanos 11. Y yo creo que ya probablemente acabaremos, sí, porque son poquitas citas ya. Empezaremos ya a partir de Corintios. Pero bueno, seguiremos con esta serie. Aunque ya este sería, me parece que el 8º vídeo, y en principio es probable que tomara también un descanso con esta serie, pero quizá por lo menos acabar Romanos antes de dar entrada a otros estudios, otra serie de cosas, también podría ser. Ya lo iremos viendo con el tiempo. Así que nada, cuidaros chicos y que Dios os bendiga. Chao.